Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este estudio del Salmo 55. Es un salmo realmente hermoso donde tú y yo podemos encontrar qué hacer en medio de la angustia, qué hacer en medio de la preocupación, del dolor, de la persecución, en medio incluso de la traición. Estoy seguro que a ti y a mí algún día nos han traicionado. Pues vayamos a entrar en materia y vamos a leer el verso 1 y verso 2. Espero tengas una porción de la escritura. Hoy voy a estar leyendo una otra versión diferente. Casi siempre leemos la Reina Valera 60. Hoy vamos a estar leyendo la nueva versión internacional, así es que espero que también te sea de gran bendición y de gran edificación. Vamos a leer verso 1 y verso 2. Dice a la letra: escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me alteran. Hasta ahí. Verso 2. Oye, ¿qué pasa cuando tú y yo tenemos problemas? ¿Qué sucede? Oye, nos preocupamos tanto que nos sentimos abandonados, que sentimos que Dios no nos escucha. A veces nos podemos sentir como que no hay solución, como que estamos esquinados. Y es por eso que el salmista le dice: Dios, escúchame, atiéndeme, por favor. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en medio de la angustia cuando tenemos problemas, cuando estamos enojados, cuando me encierro en pensamientos que a veces incluso me agobian más y me lastiman más? Bueno, pues en ese tiempo de angustia, ¿qué tenemos que hacer? Primer cosa que tenemos que hacer: entra en contacto con Dios, entra en contacto con tu Creador. ¿Qué hacer cuando tengo problemas? ¿Sabes qué? Piensa, medita, piensa, pues tal vez ese problema nos agobia tanto que pensamos en él todo el día, que nos absorbe tanto que no podemos dejar de meditar en él. O tal vez hay algunos que fingen como que no pasó nada y tratan de no pensar en él, aunque traen esa carga, cargándolo en los hombros. O tal vez está tratando de distraer para no pensar en el problema, pero sea como sea, platica con Dios, acércate a Dios. En medio de la angustia, probablemente nos podamos quedar ciegos, es decir, se limitan nuestros sentidos, nuestra mente a veces como que se topa. Tal vez incluso podamos llamarnos un poco insensatos. Pensamos, como decía el salmista: Dios no me está escuchando. Y podemos decir: Dios, por fin, ponme atención, volteame a ver. ¿Hasta cuándo, no? O podemos incluso intentar exigirle, que es algo absurdo, pero a veces así somos el ser humano cuando estamos desesperados, ¿no? O querer intercambiar cosas. Bueno, pero cuando entramos en contacto con Él, todo cambia. Todo se va transformando y todo va tomando su lugar. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer cuando tenemos problemas: primero, entra en contacto con Dios. Ya entraste en contacto con Dios. Ahora, segundo punto, enfócate en Dios. No te enfoques en el problema, no te enfoques en tus posibilidades o en tus limitaciones. Enfócate en Dios y eso va a cambiar tu perspectiva de la vida. Vamos a leer del verso 3 al verso 12, donde podemos ver cómo el salmista hizo esto. Dice a la letra el verso 3: las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade el pánico mortal. Temblando estoy en medio, sobrecogido estoy del terror. Como quisiera tener alas de paloma y volar hasta encontrar reposo. Oye, si te fijas en el verso 3, verso 4, verso 5, oye, se siente encerrado, agobiado. Nuevamente, su visión y su mente y su corazón están enfocadas en el problema, tanto que en este verso 6 dice: ¿cómo quisiera tener palomas, alas como de paloma, para volar, para escaparme, para salir de aquí corriendo? Y si somos sinceros, a veces es lo que hace el ser humano. Quiere huir de los problemas, quiere huir de casa, quiere huir del matrimonio, quiere huir del trabajo, quiere huir de la escuela, quiere huir del problema. Pero de eso no se trata. Dios nos da los medios para resolver el problema cuando tú y yo realmente, primer punto, ¿recuerdas? Buscamos a Dios y en este punto nos enfocamos en Dios. Verso 7 dice a la letra: me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Verso 8: presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Verso 9: destrúyelo, Señor, confunde su lengua. En la ciudad
solo veo contiendas y violencia. Aquí como que empieza a mejorar su vista, porque empieza a decir, el problema, ya se dirige a Dios y le dice, Dios, confúndelos, y como que de repente regresa el problema. Así somos tú y yo, así somos los seres humanos. Aunque nos enfocamos en Dios, de repente ¡pum!, regresamos nuestra vista al problema. ¿Recuerdas cuando Jesús caminó sobre el mar y los discípulos tenían miedo? De hecho decían que era un fantasma y Pedro lo identificó. Tuvo fe, puso sus ojos en Dios y de repente volteó a ver el problema y nuevamente se hundió. No, la gran enseñanza es enfócate en Dios, enfócate en Dios. Verso 10 dice la letra, día y noche me rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. Verso 11, en su seno hay fuerzas destructivas, de sus calles no se apartará la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultaría, yo lo podría soportar. Y si un adversario me humillaría, de él me podría yo esconder. Y aquí viene algo muy interesante. Hacemos una pausa aquí en el verso 12, porque el problema es grande, la situación es difícil y aunque se dirige a Dios, vuelve a voltear y a voltear y a voltear. La enseñanza es enfócate más en Dios y olvídate del problema. No te fijes tanto en el problema y aquí se va a anclar o se va a estancar en quién es el problema. Porque si somos sinceros, si alguien de afuera me insulta, si alguien de afuera me agrede, me molesta, me irrita, me puede incluso lastimar. Pero si alguien de mi confianza, alguien cercano a mí hace eso, ¿sabes? Me duele más, me lastima más, es como una traición. Bueno, pues vayamos pues al verso 13, porque aquí tenemos que volver a enfocarnos en Dios. ¿Viste cómo se distraía el salmista y el problema? Apenas iba a Dios y empezaba a cambiar la cosa y voltear el problema y voltear el problema. Vuélvete a enfocar en Dios. Primer punto, para resolver problemas de una manera sabia, entra en contacto con Dios. Segundo punto, enfócate en Dios. Tercer punto, vuélvete a enfocar en Dios, porque tú y yo nos distraemos, así es el ser humano. A veces pensamos que nada más los jóvenes, no. Tú y yo, y más cuando hay problemas graves, nos distraemos. Verso 13 al verso 15, permíteme y te leo. Sí, verso 13 al verso 15. Pero lo has hecho tú, hombre, como yo, y mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Verso 15. Que sorprenda la muerte de mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues ellos habitan en la maldad. Permíteme te platico un poco el contexto. David fue un buen rey, fue un buen ser humano, supo reconocer sus errores, pero tuvo una gran falla, tal vez como tú y como yo. Descuidó su casa, cosa que habían hecho varias personas. Tal vez Elí, Samuel, muchas personas anteriores habían descuidado su casa y David lo vuelve a hacer. De hecho, uno de sus hijos abusa de una de sus hijas, de una media hermana, abusa sexualmente. Y cuando se entera el hermano, va y mata a este hermano abusivo. Porque el papá no hizo nada, porque el papá no marcó disciplina, no lo metió a la cárcel, no hizo nada. ¿Y sabes una cosa? Este hijo se empezó a volver en contra de David, hasta que llegó un día, él estaba aparte por lo que había hecho, se había ido lejano, pero de repente regresó y empezó a pararse en la puerta del reino, y a la gente que iba a consultar a David, al rey, le decía, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Yo no estoy ocupado, dime en qué te puedo servir. Se puso en el lugar de su papá y empezó a ganarse el cariño de la gente. Empezó a dar consejos, empezó a ayudar, empezó a servir y de repente él dijo, pues yo quiero ser rey, y quiso derrocar a su papá. Absalón quiso acabar con su padre y quiso voltear el reino. Y sabes una cosa, cuando David se enteró de eso, en lugar de enfrentarlo, de atacarlo, salió huyendo. Y lo más triste que es cuando escribe este salmo, su consejero, con quien enfrentaba batallas, con quien había estado en años con él, ¿sabes? Se volteó y se fue del lado de su hijo. Y es por eso que dice, contigo cantaba, contigo convivía. Era como su hermano. ¿Te imaginas su consejero, su amigo, el que estaba junto a él y su hijo? Oye, sí está para dolerse, para llorar un rato y por supuesto, tienen razones para pensar en el problema, porque no únicamente lo perseguían como antes para matarlo, o estaba en guerra, o en una simple traición, su hijo y uno de sus mejores amigos. Bueno, vuélvete a enfocar en Dios.
Entre más cercano sea el enemigo, la persona que nos maltrata, ¿sabes? Más dolor hay, más dolor hay. Pero dice la escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con eso, con todo y eso, Jehová me recogerá. Bueno, incluso un amigo te puede fallar. Dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. No porque no te invite a confiar en el hombre o en la mujer, o que no tengas amigos, o que no tengas gente en quien confiar, no. Porque tu confianza y mi confianza debe estar basada primeramente en Dios. Y es por esto que en este punto 3 la enseñanza es vuélvete a Dios nuevamente, vuélvete a Dios. Pero en el último punto, en el punto 4 es medita en la grandeza de Dios y confía en Él. ¡Wow! ¿No te parece hermoso? Medita en la grandeza de Dios y confía en Él. Sabes, cuando tenemos pensamientos, no quiero decirte positivos, pero que están enfocados en la grandeza y en el amor de Dios, en las proezas de Dios, cambia nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión, en pensar lo que Él hizo, lo que va a hacer, lo que puede hacer con mi vida, empezar a aplicar mi fe, cambia mi sentir, cambia mi actuar. Cambia mi perspectiva de la vida, nuestra forma de pensar y de enfrentar los problemas. Es más, vemos los problemas ya más chicos, los veíamos más grandes incluso de lo que eran. Como cuando tú eras niño y visitabas a algún hotel o algún parque o algún lugar y de repente vas cuando ya eres grande y dices, oye, yo lo veía más grande cuando era chico. ¿Sabes? Así pasa con los problemas, a veces los vemos más grandes. Bueno, pues tenemos que meditar en la grandeza de Dios. Ya llegamos hasta este punto, bueno, pues tenemos que observar la grandeza de Dios. Vamos a leer del verso 17 al verso 23, que aquí es donde termina este salmo. Dice a la letra, verso 17. Bueno, me parece que hace rato no leímos el verso 16, que era parte del bloque anterior, pero aquí es un cambio de perspectiva en el 16. Dice, aquí hay problemáticas, pero el verso 16, permíteme y te lo leo. ¿Recuerdas? Su enfoque estaba en el problema, se volvía a guiar como un imán al problema. La recomendación era busca a Dios, enfócate en Él, vuélvete a enfocar en Él, deja el problema. Y aquí viene un parteaguas, el 16. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Oye, puede ser muy malos, puede haber sido que tu mejor amigo te traicionó, que tu hijo te traicionó, que te está yendo muy mal, que hablaron mal de ti, de que menos te esperabas. Pero ¿sabes qué? Hay una esperanza, hay una ayuda, hay alguien que te va a proteger, hay alguien donde tú puedes clamar y Él te va a escuchar, hay alguien que te quiere ayudar y ese es Dios. Te vuelvo a leer el verso 16. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Verso 17. Mañana, tarde y noche clamo, angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida. En la batalla se librará contra mí. En la batalla que se libra contra mí. Dios que reina para siempre habrá de oírme y los afligirá. Esta gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. ¡Wow! Verso 20 y verso 21 por último. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son deliciosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desbalanceadas. Verso 22 y 23, por último. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Uy, qué hermoso el verso de la 60. Encomienda al Señor tus caminos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Aquí dice tus afanes, tus preocupaciones y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás a la fosa de la muerte. Todavía no acabo de leer el verso 23, pero cambió su perspectiva. O sea, ya no es alguien derrotado, ya no es alguien que está enfocado en el problema y en el problema, en el problema. Recuerda cuáles eran las recomendaciones. Se enfocó en Dios y empezó a pensar en Dios y a pensar en Dios y a dejar un problema a un lado y a pensar en Dios y empezó a ver la grandeza, el amor de Dios, su gracia, su misericordia. Empezó a recordar lo que Dios había hecho en el pasado de él, de otras personas. Empezó a ejercer su fe, a pensar lo que Dios podía hacer en su vida y lo que él sabía por fe que él iba a hacer en su vida. Última parte del verso 22. No llegará ni la mitad de su vida y por mi parte, en ti confío. Wow, esta gente mentirosa y sanguinaria
No va a acabar, dice, ni a la mitad de su vida. Pero yo, ¿sabes? Mi confianza está en ti, no en la vida, en la muerte, en los problemas, en las traiciones. Y cambia toda la perspectiva. ¿Cómo podemos enfrentar los problemas? Gracias a Dios porque nos da una perspectiva diferente. Bueno, recuerda, entra en contacto con Dios cuando tengas problemas. Enfócate en Dios, no en el problema. Vuélvete a enfocar en Dios. Medita en la grandeza de Dios. Medita en la grandeza de Dios y confía en Dios. Es decir, ejercita tu fe. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Te recuerdo, es el Salmo 55. Espero lo puedas poner en práctica. Hasta pronto.